¿Cómo están, pescadores? Bueno, les quería mostrar algo. Un día me fui a pescar apurado, no tenía mucho para pescar carpa. Y obviamente esto no lo inventé yo, esto ya estaba inventado, pero lo vi y no tenía, ni tampoco tenía dónde ir a comprar. ¿Qué hice? Estos son anzuelitos con feeder para carpa, para no tener que tener, para los que no tienen el feeder completo, para ponerle masa y todo el lío con todos los hilitos y los 3 o 4 o 2 anzuelitos, la cantidad de anzuelos que quieran ponerle. Con esto simple vas a poder pescar carpa, le vas a poder poner la misma masa que usas para el feeder, la apretás en el anzuelo, tapando la muerte de ser el anzuelo, y vas a poder pescar carpa. Ya lo probé y anda muy bien. Repito que lo hice un día que no tenía dónde salir a comprar, apurado, de estos que los había visto en internet, y me lo hice yo. ¿Qué hice? Agarré un resorte que tenía tirado por ahí, busqué un par de resortes guardados, si encontrás está bien. Entiendo que por ahí tenés que tener un resorte, pero para los que tienen cajas de herramientas o guardan este tipo de cosas, como yo, que me gusta guardar un montón de cosas, tenía un resorte. ¿Y qué hice? Me inventé uno casero, le pasé el resorte, y lo fui con la pinza, lo fui ajustando, acoplando, y después lo cortas. Lo primero que tenés que hacer es ir ajustando despacito el resorte, con paciencia, para que se vaya ajustando. Cada uno lo puede hacer como quiera, por ahí lo querés hacer ajustado fuerte, con un apretón solo. A mí me gusta hacerlo despacito, que tenga un giro como tirabuzón de mayor a menor. Cuando vemos que está más ajustadito, tener paciencia, hacerlo despacito. Ahí va tomando forma. Para que quede, para que no se vaya para abajo. Hace fuerza, se traba. Hacemos lo mismo de la parte de arriba. Calculamos más o menos dónde cortar. Vamos a cortar más o menos acá. Les digo que verdaderamente sirve y es muy cómodo y rápido. El feeder es más complicado cuando tenés que sacarlo, cargar el feeder y los anzuelitos y demás. Y lo bueno de esto, cuando le pones la masa, que acá a mí me gusta usarle, muchos usan las bolitas de telgopor. A mí no me gusta porque son tóxicas para los peces, y si querés hacer verdaderamente pesca deportiva, hay que tratar de no maltratarlos tanto, ¿viste? Ya deben haber visto miles de videos de gente que usa bolitas de telgopor y no me gusta. Yo prefiero ponerle granos de maíz. Hay muchas formas de hacerlo. Lo más fácil y rápido, si salís rápido de pesca, te compras una lata de choclo y le pones los granitos de choclo y sirve igual, y vas a pescar de la misma manera que los que ponen choclo, granos de maíz, una semana en agua con bainchín y después lo secan al sol. Es bueno hacer eso, secarlo al sol, pero va a servir igual el maíz que compres en lata. Y lo llenas de masa, el feeder, y le pones maíz y va a andar muy bien. Vamos a ver si terminamos para que vean que queda lindo y queda muy prolijo. Y aparte que queda prolijo, es efectivo, Vamos a ir cerrándolo un poquito. Como digo, hay que tener paciencia, ¿no? Yo acá veo que me va a sobresalir un poco.
Le voy a cortar esta puntita. Lo vamos cerrando para terminarlo. No lleva mucho tiempo. Sé que es por ahí un poquito laborioso para gente que no se da maña, pero para cualquier persona que tampoco se da maña es ajustarlo. Uno porque lo quiere hacer lindo para el video, pero es ajustarlo y tampoco tiene que quedar lindo. Nadie va a venir a decir que está feo, que lo hiciste torcido. La verdadera función la tiene que cumplir cuando pescas, esté lindo o esté feo. Bueno, ahí creo que va quedando, quedó bastante prolijo, como el otro más o menos. Y lo mismo se puede hacer con los anzuelos de 3 patas, que sirve también para cuando no te quedan estos anzuelos para pescar carpa. Lo llenas de masa y lo mismo lo haces, el mismo proceso. Lo pasás, lo medís, le pega una ajustadita de cada lado. Acá y arriba se corta lo que sobra y te va a quedar un anzuelo de 3 patas también, un anzuelo de 3 patas con feeder. Yo ya tengo, no voy a hacer este porque no necesito por ahora, pero me guardo el sobrante, que esto sí es lo que voy a usar en algún momento. Bueno, espero que les guste y les puedo asegurar que sirve, ¿eh? Buena pesca.